usted y a Marbella. Aprovechando que usted está en la línea, ¿qué le parece esta carta por parte de los intelectuales? ¿Concuerda? ¿Está de acuerdo? Bueno, me parece que hay una línea de un grupo de intelectuales que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido candidato sistemáticamente en distintas ocasiones, han manifestado su total discordancia con los proyectos políticos que encabezaba primero el candidato y ahora el presidente de la República. Y a partir de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo Federal, por ejemplo, cito algunos casos, Sí. como es la eliminación, la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la nueva refinería acá en Dos Bocas, el manejo mismo de la pandemia, entre otros muchos más, el propio manejo de la política en materia de seguridad a nivel nacional, con el cambio de la Guardia Nacional o la creación de la Guardia Nacional, han exacerbado esas diferencias. Y lo que ha sido la cereza en el pastel es el tema de la próxima renovación, y esto es muy importante, la próxima renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral de cara al proceso intermedio que en pocos meses iniciará. Entonces es una parte de un rejuego político entre dos visiones distintas de nuestro país y en donde el grupo que sistemáticamente ha estado en contra de o ha sido opositor a la visión del presidente de la República se ha recrudecido con estas decisiones que he referido y que tienen en cuenta sobre todo la postura del Ejecutivo Federal sobre lo que son los órganos autónomos, como es el Instituto Nacional Electoral. Y aquí me parece que muchos mexicanos sí reconocen que más allá de las cuestiones criticables que pueda tener el INE, ha sido una piedra de toque para la consolidación de la democracia en nuestro país. De hecho, no podría concebirse una presidencia de Andrés Manuel López Obrador sin una presencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, me parece que tratar de acotarlo, tratar de tener el control de este órgano para garantizar elecciones libres, sí es un riesgo para el futuro inmediato del país y por ello creo que a partir de esta carta y en lo que resta del año y inicia el proceso electoral federal, serán muchos más, no solamente académicos y estos intelectuales, sino muchísima gente más que se sumará en la defensa del INE, incluso es un movimiento que ya hay a nivel nacional. Diputada, ¿no cree usted, es pregunta, ¿no cree usted que está sucediendo, o somos un reflejo, me refiero a Tabasco, de lo que sucede a nivel nacional? Al menos en esta carta los intelectuales mencionan que debido al amplio número de diputados en una bancada, las consecuencias han sido la asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al poder legislativo a los dictados del Ejecutivo. Sí, claro, por supuesto. Hay mucha coincidencia porque Tabasco es de los estados que comparte, además de gobernador, Congreso del Estado, de una hegemonía de un solo partido, que es Morena. Entonces esto ha lamentablemente afectado que en el Congreso del Estado se puedan dar trabajos con mayor fluidez a favor de la población. Mire, le cito el caso, el tema de la ley estatal de archivo que ayer se aprobó y aprobamos por mayoría de los presentes en el Congreso. El año pasado, en 2019, marzo del 2019, la propia diputada de Morena, Ena Bolio, presentó esta iniciativa. Bueno, pues la metieron a la congeladora sus propios compañeros de Morena y no la sacaron de ahí. La semana pasada el Ejecutivo del Estado manda una iniciativa para modernizar, actualizar la ley estatal de archivo y mire usted qué sorpresa, en una semana sin tocarle una sola coma, pero lo peor del caso, sin ni siquiera incluir alguno de los puntos de la propuesta de la diputada Ena Bolio. En la semana antier se reúnen los de la comisión respectiva, la aprueban en comisión y ayer en el marco de
el periodo extraordinario, pues ya está aprobada. Entonces, efectivamente, hay mucha razón cuando se habla de que el Ejecutivo del Estado en el Congreso del Estado es el diputado 36. Y otro dato, la propia diputada Ena Bolio presentó hace más de un año una iniciativa para la revocación de mandato en Tabasco. No ha pasado y es una diputada de su propia fracción. Y le puedo dar otros ejemplos muy claros que inclusive ayer mismo en alguna parte de manera colateral se aprobaron. Diputada, pero entonces lo que estoy entendiendo es que si una diputada, incluso siendo de la misma bancada de Morena, propone una iniciativa, o si un diputado del PRD, del PRI o del Partido Verde o los independientes proponen una iniciativa, ¿no se le está dando la misma prioridad al momento de hacerla válida? Es correcto, no se da la misma prioridad para hacerla, para trabajarla, para autorizar Aunque sea en beneficio de la ciudadanía tabasqueña. Para que trabajen las comisiones. Recuerde usted que Morena es quien preside la mayor cantidad de comisiones ordinarias en el Congreso y muchas de las más importantes, por ejemplo, la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales. Mire usted, en el caso de los temas de género, en otros congresos estatales, muchas de las iniciativas o la gran mayoría de las iniciativas vinculadas a los temas de género en automático son canalizadas a la Comisión de Género. En el caso de Tabasco, su servidora es quien preside esta comisión. Sin embargo, aquí en el Congreso local, la mayoría de las iniciativas que tienen que ver con temas de género fueron enviadas para su dictaminación a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y ahí están paradas. Caso concreto, todo el paquete de iniciativas que diversas compañeras legisladoras, tanto de Morena como de otros partidos políticos, el PRI concretamente, presentaron para que se pudieran adecuar las leyes locales en materia de violencia política por razón de género. Y no ha pasado nada, el tiempo se está yendo. Aún tengo la esperanza de que eso pueda avanzar, pero cada vez se diluye y la esperanza depende de ¿qué? Depende de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana convoque a las sesiones y cuando nosotros sepamos cuándo va a ser la fecha de instalación para formalizar el inicio del proceso electoral 2021, entonces se tendrán que contar 90 días atrás. Si todavía tenemos espacio, pudiera ser que se avanzara y se lograra la armonización de las leyes estatales en materia de violencia política por razón de género. Y si no, simplemente entraremos a un proceso electoral que será sin lugar a dudas muy disputado, con una alta participación de candidatas mujeres, sin esos mecanismos que puedan proteger su trabajo. Y permítame, con esto concluyo sobre este tema. Hasta el día de ayer, 23 congresos estatales habían ya aprobado la armonización en materia de violencia política de género. El estado de Tabasco sigue en mora. Ahora, diputada, usted votó por la ley de archivos para el estado de Tabasco. Usted sí dio un voto a favor. Sí, es claro, correcto, por ¿verdad? supuesto que lo di porque es necesario. Pero además de eso, solamente le comento, hacia el mes de abril, si no mal recuerdo, el Instituto Nacional, a nivel nacional, que tiene que ver con el Archivo Histórico de la Nación, corrijo, que es el que impulsó la reforma nacional. Bueno, hacia el mes de abril o mayo, presentaba un mapa en donde habían estados que tampoco habían armonizado su ley estatal de archivo. Cuando sí. Tabasco tenía un año durmiendo el sueño de los justos, la iniciativa de la diputada Bolio, pues tuvo que venir la iniciativa del gobernador para que se aprobara y se actualizara la ley estatal de archivo, que ahora nos permitirá ya superar ese déficit que se tenía a nivel nacional. Y en cuanto a la Pero en esta ley, diputada, ¿nos puede decir de qué se trata esta nueva en materia de archivos generales? O sea, desmenuzarnos, darnos una explicación concreta. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Permítame nada más buscarla porque obviamente hay que ser muy concretos y muy puntuales con su auditorio. Mientras lo busca, diputada.
Sí, Le dígame. pregunto, ¿usted votó por la designación de Ricardo León Carabeo y Patricia Ordóñez León para comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública? ¿Votó a favor o en contra? No, voté en contra. ¿Y, Voté en contra y por qué en contra, porque me diputada, si parece... fue un proceso justo en el que se tuvieron que inscribir, se tuvieron que entrevistar, tuvieron que haber cumplido con el perfil, haber llevado su currículum? Sí, claro. Mire, yo creo que puede ser que la elección de estos dos exfuncionarios del gobierno del estado, ahora ya consejeros del Instituto Estatal de Transparencia, sea legal, pero no es moral. ¿Y por qué no es moral desde mi punto de vista? Primero, porque dejaron sus anteriores cargos en el gobierno del estado hace aproximadamente no más de un mes, pero ya sabían para qué los dejaban. Es decir, los dejaban para irse a inscribir, para asumir los vacíos, las carteras vacías en el Instituto Estatal de Transparencia. Y mire usted, dentro de bien poco vamos a ver doble contra sencillo. Es más, me invitan a una cena digital ahora que están tan de moda usted y Marbella, si Ricardo León Carabeo no se va a convertir en el próximo presidente del ITAI. Entonces me parece que lo que pregona Morena es exactamente lo que no hace. Entonces creo que ahí hay un conflicto de intereses porque estos dos personajes, uno que era secretario técnico del gobierno del estado y la otra ahora consejera que trabajaba en la Secretaría de Gobierno, pues serán juez y parte. Ahora son ellos los que van a modular qué es lo que se le va a informar a la ciudadanía de todo lo que pida en materia de información pública, de las actividades, planes, proyectos, estrategias del gobierno del estado. Diputada, ¿usted renunciaría a su cargo sin la seguridad y certeza de que hay otro puesto para usted esperándola? Pues mire, yo creo en estos momentos. Mire, lo que ocurre es lo siguiente desde mi punto de vista. Tendría que haber, y me parece que ahí también hay una laguna en la ley del Instituto de Transparencia del Estado de Tabasco, de que debe haber un candado, es decir, no pueden participar en la renovación para ocupar los cargos de consejeros o consejeras electorales quienes no se hayan separado de sus encargos en la administración pública presente con tanto tiempo de anticipación. Claro. Y de esa laguna me parece que se aprovecharon en este momento para que puedan estos dos personajes ser ahora los consejeros. Se aprovechan. Bueno, esta es una parte y una tarea que tenemos los legisladores de poder actualizar la ley del ITAI. Pues pero hay que también proponerlo, para diputada, que todo ¿no? pueda pasar en el Congreso tiene que haber la decisión política de la fracción parlamentaria mayoritaria. Si a Morena no le conviene o no le interesa que se armonicen leyes, como es en el caso de violencia política de género, o que se actualicen los reglamentos y las normatividades del ITAI, evidentemente no va a ocurrir y se va a seguir aprovechando esta laguna a la que he hecho referencia. Diputada, pues entonces, ¿qué cartera vacía está en el gobierno estatal en este momento como para que renuncie Jesucita López como subdelegada regional de programas integrales para el bienestar? Ah, bueno, eso sí no lo sé porque me parece que ella tiene otro destino, ¿no? Creo que su destino de la doctora Jesucita, es más político, a quien respeto y conozco desde hace mucho tiempo, me parece que más bien es un destino político vinculado con el partido del que ella forma parte y que inclusive ya condujo, ya dirigió, creo que hace 1 o 2 años aproximadamente. Que también será un proceso democrático, ¿no? La elección de quien sea el dirigente. Pues mire, yo tengo como una norma lo siguiente, Jorge: el respeto a las decisiones internas de los partidos políticos es la paz, ¿no? Yo lo que estoy muy contenta es por la manera en que mi partido, el de la Revolución Democrática, pudo resolver el tema de la renovación de la dirigencia, de las dirigencias a nivel nacional, a nivel estatal y municipales. Entonces, ¿el estatal ya está resuelto, diputada?
Ya, por supuesto, ya está resuelto el estatal, ya está resuelto... ¿Ya desayunaron virtualmente todos ustedes y se pusieron de acuerdo? Hubo un acuerdo entre los dirigentes de las corrientes más representativas, con mayor fuerza y representación en el Estado, para llegar a acuerdos generales. Pero estos acuerdos generales se van a respetar, se van a cumplir, y a partir de este acuerdo general se van a ir en su momento y en el tiempo, constituyendo los órganos de gobierno a nivel nacional como a nivel estatal y a nivel municipal. Así que yo simple y sencillamente participo en lo que ocurre en mi partido, opino en lo que ocurre en mi partido, y bueno, a los otros partidos los dejo con sus militantes y sus liderazgos para que hagan lo propio. Ahora sí, diputada, ¿ya habrá encontrado el tema de la ley de archivo? Por supuesto. Y además, supuesto, diputada, antes de ir con este otro tema, me parece muy interesante mencionar otro punto y que usted votó a favor de estos dictámenes de reformar el Código Penal del Estado de Tabasco para imponer penas de 1 a 6 años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar. Es muy importante decirlo, ¿eh? Sí, por supuesto, es muy importante esto, Marbella, y también el día de ayer, por ejemplo, una de las iniciativas de reforma que salió fue también el tema del feminicidio, para agregarle algunos aspectos al concepto de quién comete feminicidio en el estado de Tabasco. Dejarlo claro. Y esta propuesta de ampliar, digamos, el concepto de feminicidio fue una iniciativa que presentamos todas las diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, y que el día de ayer fue votada y que fue obviamente avalada por mayoría, junto con la que usted refiere, que es la de violencia familiar, en donde se aumentan las penas punitivas, y también para que, sobre todo, la relación, si la violencia es a embarazadas, a niñas, a mujeres adultas mayores. Y miren, la pregunta de Marbella me lleva a recordar lo que acaba de ocurrir en Tenosique, en donde a una mujer la matan con saña y con extrema violencia su pareja, que al parecer es un militar, y lo hace frente a sus hijos, a 2 pequeños de edad. Desde que empezó la gestión del Congreso, su servidora presentó una iniciativa que sigue guardando el sueño de los justos en materia de patria potestad, cuando se da un feminicidio. Es decir, en estos momentos, imaginémonos lo terrible que fue ver para esos niños que su papá estaba matando a su mamá a puñaladas. Los niños salieron corriendo a buscar auxilio, y justamente por eso es que, según narra la nota, es que este tipo huye, ¿sí? Pero la señora pues lamentablemente ya había perdido la vida. Ahora, ¿en manos de quiénes van a quedar? Al parecer la perdimos un momento ahí. Era mi preocupación y es mi preocupación. Diputada, ¿se han acercado con ustedes los movimientos feministas aquí en el estado de Tabasco por el caso de Ana? Hemos estado, no necesariamente y particularmente por el caso de Ana. De hecho, en estos tiempos de confinamiento tuvimos una reunión muy importante, muy provechosa, con representantes de los distintos asociaciones feministas en el estado de Tabasco, primero para conocer y poder palpar sus preocupaciones de lo que está pasando en la entidad, y sobre todo propuestas muy concretas que ellas quieren que se planteen en el Congreso del Estado. Posterior a esta reunión, su servidora ya tuvo la oportunidad de platicar ya en corto, también a través de manera virtual, con una asociación que tiene un planteamiento muy concreto en materia de reforma a la ley del Instituto Estatal de las Mujeres. Y se está trabajando en ello, porque tienen mucha razón. Si nosotros revisamos la ley del Instituto Estatal de las Mujeres, solamente les doy un dato. Es cierto, la escribieron hombres. El lenguaje de género no existe. Simple y sencillamente
bajo esa óptica me parece que necesita ser reformada y en eso se está trabajando, ¿no? Pero sí se han acercado, estamos trabajando, tenemos una muy buena relación, de mucho respeto con ellas, y sé de la polémica que se ha dado en los últimos días a partir de que ya inició este juicio de Ana y que ella solicitó que fuera un juicio corto para poder evitar ser revictimizada. Que para quienes nos siguen en radio y que nos siguen en plataformas digitales, habría que aclarar que Ana fue apuñalada el año pasado 11 veces dentro de un juzgado aquí en el estado de Tabasco por su expareja, a quien había denunciado por violencia familiar. Diputada, de verdad que le agradecemos, pero el tiempo ya se nos acabó. Quedamos pendientes. Me comprometo en este justo momento, le voy a enviar a Marbella la ley de archivo, porque es muy amplia. Gracias, ¿sí? Aquí diputada. la tengo para que ustedes la puedan analizar con muchísimo gusto, y además decirles que lamentablemente el Estado perdió a una gente que de este y otros temas sabía muchísimo, que era Porfirio Díaz Pérez, pero sin lugar a dudas que en la propia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco hay gente, hay académicos que bien les pudieran ayudar a ir analizando a detalle, con tiempo, con tranquilidad, los alcances de esta reforma. Pero aquí lo grave es de que ni siquiera se guarden las formas y que si hay una diputada que ya presentó una iniciativa desde hace un año, simple y sencillamente ahora ni siquiera la tomen en cuenta. Bueno, pues así las cosas en el Congreso del Estado de Tabasco. Le agradecemos muchísimo, diputada Dolores Gutiérrez, su participación esta mañana en Panorama Sin Reservas, primera edición. Estamos en contacto. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio y muchas gracias a Marbella y a usted, Jorge. Muy buenos días a todo su auditorio. Gracias, Buenos días, saludos. Marbella, nos vamos. Pues Saludos. Nos despedimos, ya no